vamos a explicarles cuáles son los pasos que deben seguir cuando se enteran que su hijo o hija está siendo víctima de acoso o maltrato escolar. El protocolo de acción fue implementado por el Ministerio de Educación el año pasado y desde entonces casi 300 casos fueron intervenidos. Los signos de abuso a un niño, niña o adolescente pueden ser difíciles de percibir, pero sí pueden ser notorios para las personas con quienes conviven diariamente, como los maestros. Desde el año pasado, el Ministerio de Educación ofrece capacitación para detectar signos de alarma en los estudiantes y cuenta con un protocolo para ser aplicado en cada caso. Cuando se trata de acoso escolar, el procedimiento establecido es llamar a los padres, separar a los afectados y brindar ayuda psicológica a víctima y victimario. En casos extremos, como por ejemplo abusos físicos o sexuales que provengan del seno familiar, ya se da intervención a la justicia. Y como bien lo dice el Código de la Niñez, que cualquier persona que tenga conocimiento que se está vulnerando algún derecho tiene que comunicar a la jurisdicción correspondiente, y es lo que nosotros le capacitamos a nuestros docentes y a nuestros directivos también de las instituciones para realizar este trámite, de poner a conocimiento de la CODEN y de la Defensoría, o en su defecto también a la Fiscalía, de algún hecho de vulneración. La aplicación de este sistema ya permitió intervenir en 297 casos de vulneración de los derechos del niño, entre ellos 50 casos de violencia escolar, 25 de acoso escolar o bullying, 14 de drogas, 26 de maltrato físico, 42 de maltrato verbal, 7 de abuso sexual en el ámbito educativo y 7 casos de abuso sexual fuera del ámbito educativo. Cuando la violencia o abuso de algún tipo proviene de un docente, el primer paso es la separación del mismo en el cargo que desempeñaba y abrir una investigación. Ya va para un sumario administrativo con todos los antecedentes ya que nosotros recabamos de la situación. El protocolo también contempla las medidas a ser adoptadas en las instituciones con niñas embarazadas, cuya escolarización está garantizada por ley.